Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos con la última entrevista de esta mañana. Estamos con Andrés Boltanski, jefe del Centro de Trasplante de Clínica Dávila. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando, por la entrevista. Sí, estábamos bastante preocupados por ciertas informaciones que trajeron una caída muy grande en todo lo que era donación de órganos durante la pandemia. Uno puede entender que haya cuidados especiales o gente que se resiste a eso, pero hoy día el trasplante de órganos ha pasado a ser una alternativa pero extraordinariamente potente para la vida de muchos ciudadanos, y me gustaría que si nos podías contar un poquitito de cómo ha sido este tránsito de la regularidad de los trasplantes en el país en medio de una pandemia. Por supuesto. A ver, efectivamente nos encontramos en una situación que nos ha movido el piso a todos como comunidad y como elementos de ciencia y medicina muy fuertemente. Primero recibimos la información desde el extranjero de cómo empezaron a decaer la cantidad de trasplantes que se realizaban en países que tenían una cultura de trasplante muy fuerte, como España, como Estados Unidos, en donde los distintos programas en distintas partes se cerraron. Directamente la tasa de trasplante efectivo que se hacía empezaron a decaer. Nosotros empezamos a notar este descenso a partir del mes de abril, tanto en la tasa de donantes que se lograban reclutar como la realización de trasplantes. Para darte un ejemplo, en el año 2019, a igual fecha, nosotros teníamos el año pasado 130 donantes realizados. Y este año llevamos 89 donantes, habiendo los tres primeros meses del mes muy muy buenos números y después una caída muy importante. Sí, yo me recuerdo haber hecho un programa para Canal 13, para el programa El Triciclo, todo ha sido el año más o menos como el 2000, sobre una persona, un trabajador que tenía fibrosis quística y que le habían señalado que tenía que trasplantarse inevitablemente corazón y pulmón. Y esperó, y esperó, y esperó. Y cuando llegó particularmente los pulmones, había fallecido 2 días antes. Y a mí me impresionó mucho eso, porque en ese entonces lo que más se decía es que la tasa nuestra de donación era bajísima. Sí. En términos de trasplante. No sé cómo ha sido la progresión, a partir, estoy hablando más o menos del año 2000 en adelante. Mira, la forma en que un país se compara con otro es la tasa efectiva de donantes por millón de habitantes. Yo estoy viendo la cifra acá justamente en la pantalla. Desde el año 2013 a la fecha, la tasa se ha movido entre un 8 donantes efectivos por millón de habitantes hasta 10 personas donantes efectivas por millón de habitantes. Ese número, por desgracia, no ha cambiado todo lo sustancial que a uno le gustaría. Si nosotros queremos compararnos con el barrio, con Argentina, Uruguay, estamos a la mitad probablemente de lo que Argentina en ese momento, en Uruguay a la cuarta parte de lo que ellos están logrando como tasa de donante efectivo, y estamos haciendo intentos de mejorar ese tipo de temas mediante 2 vías. Una es la cultural, que significa que todos entendamos que esto nos ayuda a todos como país y cada uno de nosotros puede estar en algún momento involucrado en una de las 2 veredas, o necesitando un órgano o estando en la coyuntura de poder ayudar a otra persona
tanto como familiar o como persona directa. Y la segunda vía es la legislación, que implica tener todo un sistema legislativo de leyes y reglamentos que ayuden a que esta tasa vaya aumentando. Y eso es lo que tenemos que lograr. Así que mi primera respuesta es que efectivamente los números de tasa efectiva donante no han mejorado todo lo que uno quisiera. Había una tendencia hacia que sean mejores, que este año se vio frenada indudablemente en los últimos 6 meses por la pandemia. Sí, yo me acuerdo que el médico que había hecho y estaba esperando para hacer ese trasplante era Jorge Mascaró, creo que Sí. se llamaba. Sí, él está en Estados Unidos, en Estados Unidos e Inglaterra, uno de esos dos lugares él se migró. Y ahí yo es la primera persona que yo le escuché decir que se debía incluir, como en otros países del mundo, la posibilidad de que uno declarara ser donante en el carnet de identidad o en algún documento que todos tuvieran. Por supuesto. ¿Qué tanto ayudó o ha ayudado aquello? Mira, ¿O está todavía pendiente? La ley migró de una voluntad individual a manifestar su deseo de donación a una voluntad a manifestar el deseo de no donación. Eso significa que por el imperio de la ley todos somos donantes a menos que manifestemos mediante algún mecanismo que no deseamos donar. Ese fue un cambio muy importante. En el fondo, España nació con ese tipo de sistemas desde la década del 80. Argentina migró a ese sistema con la ley Justina hace 2 años atrás, en donde cambió a la ley universal de donantes. Y en cada uno de estos lugares se ha visto un registro de aumento de donantes en relación a este puro acto de que todos somos donantes a menos que declaremos lo contrario. Acá en Chile la legislación se hizo válida hace 2 años atrás en la promulgación del Diario Oficial. Sin embargo, quedó un tema pendiente en esa legislación, que fueron las personas que cuando iban a tomar su carnet de identidad o su carnet de conducir no declaraban qué posición tomaban. En algún momento el registro civil consideró que todo ese grupo de personas eran no donantes y fueron alrededor de 4 millones de personas las que quedaron en un registro de no donantes que dificultó el tema de la ley universal del donante. Y lo que ocurrió este año, a partir del 12 de septiembre, es que esas 4 millones de personas pasaron a ser donantes efectivos, y si es que no lo quieren hacer, tienen que manifestar su voluntad ante un notario en el registro civil. Estamos conversando con Andrés Bolstanski, médico, jefe del Centro de Trasplante de Clínica Dávila, y desde ese punto de vista, Andrés Bolstanski, hoy día se puede trasplantar prácticamente todo, ¿no? Yo creo que, es decir, ¿Qué no se puede trasplantar o no, que se haya querido o que podría ser importante pero que no se pueda? Porque estamos hablando de pulmones, de corazón, claro, de piel, un montón de otras cosas. La ciencia médica avanza muy rápidamente. A ver, la historia del trasplante partieron dentro del ámbito de los órganos sólidos, riñones, hígado, corazón, pulmón, páncreas principalmente. Hay un acápite dentro de los donantes, que son los donantes vivos, que son personas que entregan un riñón o parte de su hígado para ayudar a un ser querido que tiene cercano con dificultad. Y también en el mundo del trasplante está el ámbito de los tejidos, y ahí uno puede utilizar las válvulas cardíacas, las córneas, tejido óseo, tendones, piel, y todo ese tipo de material ayuda a personas que tienen insuficiencia en el ámbito de ese tema. Algunas de esas insuficiencias son vitales. En el fondo, estar con una insuficiencia cardíaca implica que si es que no aparece un corazón en un periodo de tiempo, dependiendo del grado de daño que tenga la persona, puede significar la muerte de esa persona. Como el caso que tú comentaste de fibrosis quística en relación al pulmón,
es una espera muy demandante por parte de la persona y el grupo familiar hasta que le llega su oportunidad. Todo nuestro país está preparado para eso. En otras partes del mundo, los tejidos blandos como la piel son utilizados para trasplantes de cara, para trasplantes de algunas zonas del cuerpo que se ven muy afectadas con su conformatura normal, que gracias a estos trasplantes mejoran mucho su calidad de vida principalmente. Sí, ahora otro tema que me acuerdo que era muy importante, tenía que ver con el orden de prelación para poder acceder al trasplante, y eso tenía una lista de beneficiados que por lo menos en ese entonces siempre se decía que era muy rígida, no porque tú llegaras con más plata eventualmente podías saltarte la lista, pero efectivamente también los trasplantes son carísimos. Y yo me acuerdo que en esa época una de las personas que estaba conmigo y que éramos parte de los conductores del triciclo era Quique Morandé. Y Quique Morandé se impresionó y quedó tan afectado por esa nota que él ofreció pagar el trasplante, por si eso significaba algo. Bueno, no pudo porque no alcanzaron a llegar los órganos. Pero, ¿cómo opera esa lista de donantes todavía? A ver, hay un organismo central que es el Instituto de Salud Pública, que es el que lidera el manejo de la lista de espera de acuerdo a cada órgano. Hay una cobertura auge para algunos trasplantes y hay una cobertura catastrófica para otro tipo de trasplantes. Por ejemplo, trasplante renal está dentro de la ley del auge, lo que significa que el Estado tiene que garantizar la llegada a ese tipo de trasplante si es que la persona está dentro del contexto de un seguro que es FONASA, y en el caso de la ISAPRE tiene que darle la cobertura auge de acuerdo al centro de prestador que tenga la persona para realizar el trasplante y los medicamentos posteriores. Ese sistema funciona de manera bastante homogénea, equitativa, en donde independiente del seguro, ya sea FONASA y ISAPRE, acceden casi con la misma garantía de beneficio a ese tipo de procuramiento. Entonces, una persona que está esperando en el Hospital Salvador tiene prácticamente las mismas probabilidades de recibir un riñón que una persona que está en la espera en alguna de las clínicas del país. Y mientras está en esa espera, esa persona está en un centro de diálisis cuando lo requiere por su enfermedad de insuficiencia renal, también bajo cobertura auge. Por lo tanto, a mi parecer, el país en relación al trasplante del riñón ha logrado un equilibrio bastante bueno. En el trasplante de corazón y pulmón, yo también diría que ha logrado ir moviéndose a una condición en donde está más asegurado ese tipo de trasplante en los centros privados, pero en este momento el Instituto del Tórax ya tiene un programa muy activo en relación al trasplante cardíaco y trasplante pulmonar, que permite que cuando existe una necesidad de ese tipo de órgano se logre llegar. La cantidad de gente que espera riñón, la cantidad de gente que espera corazón, pulmón e hígado es bastante menos que la de riñón. Eso hace que se mueva un poco más ese tipo de programa en relación a la gente que está esperando, pero también esos son personas mucho más graves que tienen riesgo de morir en esta lista de espera. Mi sensación es que sí estamos avanzando a un sistema más equitativo en relación a la espera de trasplante, y también tengo la sensación de que se puede mejorar aún más en todo ámbito de temas. Y uno de los temas que hay que mejorar, indudablemente, para poder hacer todo esto, es mejorar nuestra tasa de donación. ¿Sigue siendo efectivo, doctor Boltanski, el que si es que algún miembro de la familia se opone y no ha habido ningún registro expreso de esto, no puede generarse una donación? Mira, te voy a mencionar cómo se llamaba
el tema previo al 11 de septiembre de este año, en el tema de la donación en el abordaje familiar, y cuál es el cambio de nombre que recibió a partir del 12 de septiembre de este año. Antes del 11 de septiembre, cuando uno se acercaba a una familia, uno solicitaba el testimonio de última voluntad. En el fondo, de alguna manera se le transfería a la familia que ellos comunicaran cuál era la última voluntad de esa persona en relación al acto de donar, y la familia podía confirmar que esa persona sí efectivamente tenía un deseo de donar, o no confirmaba el deseo de donación y no se podía proceder al procedimiento. Con el cambio de la ley y con la implementación de la última modificación, lo que corresponde hacer cuando ocurre un evento de un potencial donante, donde es una persona que está en muerte cerebral, es comunicarle a la familia del acto de donación, que se va a proceder, y terminado la donación, se procede a entregar el cuerpo. Esto requiere, por supuesto, un tema cultural muy fuerte, y si por supuesto hay resistencia de la familia, se va a producir conversaciones en distintos niveles. Una conversación con el equipo de procuramiento, una conversación con testigos que sirvan nuevamente para replantearse sobre el tema, y después de varias conversaciones donde aún así, y con el cambio de la ley, la familia no acepta esta comunicación de donación, se tiene que uno emitir un documento en donde se expresa finalmente que no se puede ejercer la donación. Pero el cambio de la ley se acerca mucho más al concepto de que todos somos donantes universales. Sí, uno recuerda situaciones que eventualmente pueden haberse discutido en las familias de cada cual, con distintos tipos de variables, desde las variables religiosas, digamos, en el sentido de que el cuerpo es uno y el cuerpo tiene que irse totalmente porque si es que resucita más adelante, en fin, y ante Dios, o en fin, después del día del juicio, en fin, no puede estar con una pata menos, digamos. Pero están desde ese tipo de discusiones que quizás son más menores a las discusiones, como usted decía, doctor, donde había discrepancia entre miembros de la familia sobre si es que había certeza de la última disposición del familiar. Y en ese caso, por lo menos en la época en que yo estudié todo esto para hacer ese reportaje, básicamente, si es que había discrepancia, no se procedía. Así es, y ahora, si va a existir discrepancia, a lo mejor nunca se va a proceder, yo creo, pero cada vez van a ser muchas más las instancias en donde la conversación con el grupo familiar se tiene que dar y finalmente se diga que no existe esta voluntad. Ahora, vuelvo a insistir, si uno no manifiesta en vida su deseo de no donación, para efectos legales somos donantes. Y ese es un cambio importante. Ahora, el tema cultural es fundamental. En el fondo, si alguien siente que uno debe irse de esta tierra con todos sus órganos, uno tiene que manifestar este deseo, tiene que hacer explícito en una notaría el acto de no donar. Hay países completos que la donación cadavérica no es parte de la cultura. Por ejemplo, los países asiáticos como Corea, como Japón, ellos basan su programa de trasplante más bien en el ámbito del donante vivo y no cadavérico por este tema. Y eso es válido. Y yo creo que es muy correcto considerarlo como parte de una decisión personal o grupal, pero hay que manifestarlo. Estamos conversando con el doctor Andrés Poltansky, jefe del Centro de Trasplante de Clínica Dávila. Yo, que soy más viejo, recuerdo la espectacularidad, pero impresionante, de la irrupción en las noticias de un señor que era médico en Sudáfrica, que se llamaba Christian Barnard, que anunciaba el primer trasplante de corazón. Y después me acuerdo que en Valparaíso, creo que fue en Chile, el primer también trasplante de corazón, y eso parecía pero una cosa de ciencia ficción, una cosa tan imposible.
¿Qué tan recurrente hoy día es el trasplante, doctor, como opción de la medicina? ¿Es una cosa ya desde el punto de vista del peligro, del cuidado, algo mucho más trivial que lo que era hace 30 años? Es impresionante cómo las prácticas dentro de nuestra sociedad se hacen como pareciera ser que fueron toda la vida y realmente son historias de muy corto tiempo atrás que ya se instalaron dentro de nuestra rutina y dentro de nuestra normalidad. En distintas partes del mundo los centros de trasplante han logrado tener una metódica de incorporar personas que están con distintos grados de insuficiencia, en donde uno nota que el reemplazo de ese órgano a través de un trasplante mejora la cantidad y calidad de vida, y ya nadie discute de esta condición, y cuando uno se encuentra frente a una persona que tiene una insuficiencia cardíaca reciente comienzo, y uno siente que el trasplante lo va a ayudar, rápidamente están los equipos de trasplante haciendo los estudios, haciendo los monitoreos, ajustando la terapia, colocando máquinas que permiten servir de puente para que el corazón resista o para que un hígado esté esperando hasta que llegue el momento del trasplante, o máquinas para que el pulmón esté siendo reemplazado mientras esperamos este órgano, y la normalidad empieza a ser la espera de un trasplante y no pasa a ser el concepto de que la persona ya no tenemos nada más que ofrecerle. A la vuelta de la esquina, estamos hablando de la década del 80, en este país una persona solo empezaba diálisis si es que tenía capacidad de tener un trasplante habitualmente donante vivo para realizarse al corto plazo. Si no, no se le ofrecía la posibilidad de diálisis. Estamos hablando de hace 40 años atrás, que el mundo es muy corto en la historia nuestra. Y efectivamente uno siente que es un vértigo enorme. Y lo otro que está pasando es que se ha ido desplazando nuestros límites. Edades que uno consideraba que no eran posibles trasplantar, ya vemos gente sobre 80 años recibiendo riñones, recibiendo hígado, y todo eso ha permitido que poder ayudar a mayor cantidad de gente. Por lo tanto, yo coincido contigo que parece de ciencia ficción lo que uno veía hace pocos años atrás, que ahora es un tema de normalidad en relación a lo que estamos haciendo en este momento. Dicho eso, igual creo que falta todavía mayor cultura para lograr mayores logros y mayor cantidad de gente pueda llegar a este tipo de terapia. Sí, aquí un tuitero, R. Jarpa, hace una pregunta, dice: entiendo la lógica solidaria, pero eso de negarse mediante notario, dice, afecta a los más pobres. ¿No es mejor como en Israel, que quien es donante voluntario al momento de necesitar tiene más prioridad? Esa es una pregunta bien interesante. Si es que por el hecho de uno ser donante es automáticamente tiene una suerte de prioridad versus quien no es donante. Es un pensamiento muy lógico. En el fondo, si yo no quiero ser donante, ¿por qué en el caso de necesitarlo me vería beneficiado por el sistema? Es una pregunta muy lógica. Ahora, lo que ha ocurrido es que definitivamente, en general, yo debería decir dos cosas. Uno, que uno no anda pensando en esto en el 100% del tiempo y uno no sabe cuándo ocurre este tipo de evento. Por lo tanto, parece mucho más lógico que cuando hay un tema cultural muy fuerte en donde uno no quiera tener un acto de donación, hacer explícito eso, que hacerlo por el contrario, manifestar uno la voluntad de donación, dado que uno no siempre lo está planteando y pensando. Y por otro lado, hay una dificultad. En el fondo, nuestra legislación o nuestra historia de trasplante, hemos mirado mucho más la experiencia de europea, que se parece mucho a lo que estamos haciendo en este momento, en donde todos pasamos a ser donantes, en donde hay una educación cívica, en donde la solidaridad en el acto del cuerpo humano para ayudar a otras personas está instalado en la comunidad, y yo creo que hacia eso tenemos que dirigirnos.
que realmente todos entendamos que nuestro cuerpo puede ayudar a otras personas en una condición en donde ya estamos en una condición de fallecido. Por último, muy brevemente, durante el contexto de la pandemia se han tenido que posponer muchas de estas cosas, ya sea no necesariamente por falta de órganos, sino que por las condiciones propias de la saturación de hospitales o cosas de ese tipo. La respuesta corta es sí. Sin embargo, todo lo que son urgencias vitales se mantuvieron siempre activas y se lograron realizar algunos trasplantes en ese contexto. Entender lo siguiente: casi todos nuestros sistemas de salud tuvieron que ampliar mucho su capacidad para poder acoger todas aquellas personas que estaban con COVID y necesidad de ventilación mecánica. La gran mayoría de los pacientes trasplantes requieren un apoyo logístico que compite en relación al apoyo logístico que necesitan los pacientes COVID. Y por otro lado, la tasa de donantes disminuyó. Y por otro lado, el requerimiento de inmunosupresión potente que necesitaban este grupo de pacientes para poder tolerar el órgano que estaba siendo trasplantado obligaba a que las condiciones de infecciones fueran las mínimas posibles. Y adquirir un COVID en ese escenario era de alto riesgo. Por eso es que todos los centros de trasplante trataron de optimizar al máximo el manejo de nuestros pacientes, pidiéndose que se cuidaran dentro de casa, que no hubieran eventos descompensantes para que buscar mejores condiciones y cuando llegaran esas mejores condiciones volver a activar nuestro programa de trasplante con mayor fuerza. Y solamente los casos más extremos fueron los que llegaron a ser trasplantados, tanto acá en Chile como en el resto del mundo. En el fondo, sí. La situación de Nueva York, por ejemplo, fue que bajaron en un 90% su capacidad de trasplante en relación al momento más álgido de COVID. Y esos son números muy duros, muy altos, sí. En relación a este tema. Doctor Andrés Boltanski, jefe del Centro de Trasplante de Clínica Dávila, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, doctor. Gracias. Muchas gracias a ti y encantado. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Luego. Y a todos ustedes, nos encontramos mañana miércoles. Cuídense. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.